Bien, y a 6 días de que asuma el presidente Javier Milei, Guillermo Franco, quien va a ser el ministro del Interior, consultado sobre a cuánto tendría que estar el dólar, habló allí de un valor entre 600 y 650 pesos. Lo decía así. Y yo me quedaría tranquilo con el dólar, no me parece que... No veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada del dólar, más allá que lo que Javier explicó muchas veces, que hay un exceso de peso, ¿no? Pero la verdad que cuando uno ve la historia en los últimos años del dólar, si uno tiene que fijar desde que partimos de años atrás, y podría estar en 600 pesos el dólar, ¿no? Digamos, 600, 650 sería un valor razonable. Pero lo que quiero decir es que no hay que sobrevaluar las expectativas, porque Claro. uno cuando sobrevalúa las expectativas, por ahí después se come un golpe, ¿no? Bueno, hizo Francos algo muy poco recomendable en la política, que es ponerle justamente un precio al dólar oficial, algo que Cristina Kirchner le reprochó muchísimo a Alberto Fernández. ¿Te Los acordás, 60 Claudio? pesos. Cuando dijo a 60 está bien, en medio, bueno, de la locura que fue aquel 2019 después del triunfo electoral de lo que era el Frente de Todos. Para muchos economistas se queda corto, claro, pero para tu bolsillo seguramente es altísimo porque estamos hablando del dólar oficial. Repasamos cómo se movieron hoy los mercados después de esta declaración que fue anoche. El blue, que bajó 3%, cerró a 930 pesos. Muy alto en función de que Milei venía diciendo si dolarizamos lo hacemos a precio de mercado. El oficial, 378 pesos. Este es el que según Franco se iría a 600, 650 pesos. El dólar turista, que es uno de los más caros ahora, 964 pesos. Lo mismo que el dólar ahorro. Y el contado con liquidación, que bajó un poquito, en 889 cerró hoy. Mientras que el dólar MEP también en 923 pesos. Estamos hablando de números muchísimos más altos. Por eso la mayoría de los especialistas esperaba una unificación cambiaria de evaluación mediante por parte del nuevo gobierno mucho más alta que esta de la que estaba hablando el propio Guillermo Francos. Muchos se preguntan qué representa que el dólar llegue a estar 600, 650 pesos. De eso vamos a hablar con Ismael Bermúdez. Está con él Diego de Marco. Buenas tardes a los dos. Claudio, buenas tardes. Bueno, Ismael, ¿qué significa un dólar a 650 pesos, sobre todo para nuestros bolsillos? Bueno, lo que representa es lo siguiente. Recién vimos en la placa que el dólar oficial está a 378. Sumémosles el impuesto país. No se aclaró si se mantiene o no el impuesto país, pero imaginémonos, supongamos 400 pesos para redondear a 650. Y bueno, es un alza del dólar de ¿cuánto? Del 70%. Cuando Massa devaluó un 20%, tuvimos un salto inflacionario realmente muy, pero muy fuerte. Inflación de 2 dígitos se fue al 12%. Si ahora vamos a tener un salto del dólar oficial del orden del 70%, evidentemente vamos a tener, eso es inexorable, un alza de la inflación superior a lo que tuvimos en el mes de agosto cuando devaluó Sergio Massa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué vamos a tener un salto en los precios? Bueno, porque no olvidemos, la Argentina importa por mes el equivalente a 5.000 millones de dólares. Rubros como medicina, medicamentos, el rubro como repuestos de auto, en gran parte son todos importados, con lo cual lo que hoy el importador está pagando 400 y algo con el impuesto país, se va a ir a 650 y no sabemos si se mantiene o no el impuesto país, con lo cual estaría todavía a un valor mucho más alto. Entonces vamos a tener ese problema. Pero hay otro tema adicional financiero que tiene que ver con estas letras internas que suscribieron gran parte de los importadores, que la suscribieron al dólar oficial. Y si ahora pasa el dólar oficial a 600 o 650 pesos, automáticamente el Banco Central va a tener que emitir pesos para rescatar esas letras,
porque los importadores que pudieron suscribir esa letra a 360 o 370 pesos, bueno, ahora tienen la oportunidad de convertir esa letra en muy pocos días, en muy pocas semanas, a directamente 650 pesos. Con lo cual, esa emisión de dinero le va a agregar todavía mucho más caldo, mucho más combustible, mejor dicho, a la propia inflación. Ismael está escuchando. Ismael, ¿esa deuda de letras internas alcanza hoy en día más o menos los 5.000 millones de dólares? Él es el equivalente a 5.000 millones de dólares. Bien. Y si el dólar se va a 600, 650, Imaginemos, ¿estamos a las puertas de una hiperinflación? bueno, es difícil predecirlo, pero que vamos a ir a una alta inflación donde el 12% que tuvimos en agosto, que tuvimos en septiembre y en octubre, se queda muy corto y yo creo que vamos a una inflación arriba del 20%, fácilmente. Vamos a ver las otras medidas que toma el gobierno, si esto lo acompaña o no, porque no olvidemos que con este dólar y este salto inflacionario, aún así, supongo yo que van a mantener el cepo. ¿Por qué van a mantener el cepo? Porque el Banco Central no tiene dólares. Otra cuestión, ¿los 650 pesos quedan fijos o queda a la libertad del comercio exterior argentino? Y puede estar moviéndose a la par que la propia inflación. Esa es otra precisión que no dijo Guillermo Franco. Es Ahora, decir, Ismael, dentro del valor que él fijó, no definió ni lo del impuesto país y si se va a mantener fijo ese valor por un periodo y qué va a pasar con el cepo, que yo calculo que se va a mantener. sí, con estos valores está claro que se va a mantener porque hay muchos especialistas que están diciendo que a pesar de que va a ser muy alto y que va a tener un impacto enorme en la inflación con semejante devaluación, sin dudas está mucho más abajo de los dólares Lógico. que hoy pueden comprar muy pocos argentinos, pero al que acceden, con lo cual va a ser imposible levantar ese cepo. Ahora, en la vida cotidiana, por ejemplo, pienso tarifas, porque va a salir muchísimo más caro importar energía, y eso el nuevo gobierno lo va a trasladar sí o sí a reducir los subsidios, como está diciendo, achicar el gasto, y que va a tener una traducción, sin lugar a dudas, en la factura de la mayoría de los ciudadanos. Sí, sí, este salto del dólar es al margen de las otras medidas que puede llegar a tomar el gobierno en materia de precios. Es Bueno, al no va a haber margen, medidas porque esto en tiene materia que de ver precios. Sí, la libertad de precios. Claro. Claro. Estalla la canasta La libertad de alimentaria con precios. eso, Si hay ¿no? libertad de precios, ¿cómo? Digo, estalla la canasta alimentaria de la forma que se van a incrementar los alimentos, digo, ¿no? Sí, 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 vamos a tener aumentos, es decir, pero es inevitable. Nosotros venimos de una experiencia reciente con una devaluación o un salto del dólar del 20%. Imaginémonos ahora con un salto del 70, del 80% e inclusive con cepo, y evidentemente se va a trasladar directamente a los precios eso. Ujú. Y todo eso en un contexto Yo de creo que una es una economía medida muy congelada. audaz que está... ¿Cómo? Todo eso que se trasladó, ese 20% de la devaluación de masa que se trasladó a precios, se dio también con una economía en gran parte congelada. Estoy hablando de el acuerdo con los medicamentos, el acuerdo con las prepagas, el acuerdo con las petroleras para que no aumentara el precio del combustible. Todo eso se supone que va a desaparecer, con lo cual se traslada automáticamente a Exactamente, precios que es lo que, de la es lo que economía acabo... cotidiana. Claro, que es lo que acabo de señalar. Esta devaluación es al margen de las otras medidas, especialmente con el hecho de que, bueno, se elimina precios justos, se elimina precios cuidados, se elimina el congelamiento, por ejemplo, de las prepagas. En el caso de las prepagas está el tema adicional, si la cuota congelada durante los 90 días se traslada directamente en enero a los usuarios o afiliados de las prepagas, más el aumento de enero, con lo cual ahí tendrían un salto del 40% directamente. Por eso, vuelvo a señalar, esto es al margen de las otras medidas, o sea, devaluación acompañado de una libertad de precios y acompañado de un cepo, lo cual significa que todavía
va a haber otro trecho de devaluación para alcanzar los dólares financieros que, como recién vimos en las placas, está arriba de los 900 pesos, que fue la aspiración que siempre estuvo el sector, especialmente financiero, y que también dejó traslucir Javier Milei durante la campaña electoral. Yo creo que vamos a tener un primer diciembre y un primer trimestre, si esta medida se concreta, de una inflación que no hemos visto en muchos años por la conjunción de factores de devaluación del peso más la libertad de precios y el vencimiento y la caducidad de todos estos acuerdos de precios que se habían alcanzado con distintos sectores empresarios. Ismael, ¿te animás a ponerle un número? Estamos hablando de arriba del 20%. Hoy estamos en valores de 12, 13%. Bueno, ya se habla de que diciembre podría, antes de conocerse esta medida, ya se estaba hablando de que diciembre, que además es un mes por las fiestas inflacionario, podríamos llegar a tener una suba de precios del 20%. Pero de todas maneras no me arriesgo todavía a dar un porcentaje definitivo porque hay detalles de lo que dijo hoy Guillermo Francos que no están confirmados. ¿Se mantiene el impuesto país? Si se mantiene el impuesto país, evidentemente el valor del dólar de importación todavía va a ser mucho más alto. No olvidemos que el impuesto país abarca, depende de los productos, puede ser del 15%, puede ser del 30%. Donde sí vamos a tener una inflación muy por arriba del 20% es en el tema de los medicamentos, porque gran parte de los medicamentos en Argentina, provienen de insumos importados. De la misma manera, todos los repuestos y accesorios de la industria automotriz. Sí. Nosotros acá ensamblamos especialmente partes que vienen del exterior, fundamentalmente de Brasil. Todo esto va a venir a precios recargados. Bien, Ismael, quédate acá en línea que vamos a ver ahora un informe sobre la caída de las ventas en Argentina. Y volvemos al diálogo. Perfecto. Hubo remarcación, que honestamente la remarcación viene de hace un tiempo antes de las elecciones, pero sí es cierto que esta última semana y la semana anterior ha habido entre un 10 y un 15% de aumento de algunas marcas. ¿Esta remarcación es por encima de lo que ustedes venían viendo? Sí, fue un poquito más fuerte. Algunas cosas han aumentado repentinamente, un número importante. En eso se ha visto el cambio de hábito de los consumidores, donde han empezado a llevar segundas marcas o marcas no tan conocidas. Las primeras han aumentado un montón y eso hizo que la gente cambie su hábito de consumo. Lamentablemente hubo una suba. Ya la semana pasada subió un 15% en la compra, que eso es un incremento en el mostrador a un 30% prácticamente. Y se esperan nuevos aumentos lamentablemente para el principio de esta semana. Las dos últimas semanas de noviembre fueron bastante flojas, de muy poco flujo de gente. Y bueno, y estamos viendo ahora en diciembre cómo nos vamos a manejar. ¿Cayó el consumo? Sí, lo noté no solamente en nosotros, lo noté en carne, verdura, quesos, pollo, en todo rubro. Todos los informes, Ismael, indican que en la caída en el consumo, pero particularmente allí en lo que respecta a alimentos, la cifra es realmente importante, ¿no? La caída. Bueno, sí, es lógico porque evidentemente ya el ingreso de la población no alcanza ni siquiera para comprar los alimentos básicos o artículos de limpieza, etcétera, justamente lo básico. De ahí es que están apareciendo ya informes del tercer trimestre de este año que están hablando de una pobreza en la Argentina del orden del 45%. Y 45% sobre el total país estamos hablando de 20 millones de pobres, y esto con los planes sociales. Sí. Ismael, vos... Es decir, con las ayudas del Estado. Vos venís marcando desde el fin de semana qué puede pasar con las jubilaciones a partir del nombramiento de Rodolfo Barra como procurador del Tesoro y su pasado en el menemismo como ministro de Justicia cuando suspendió, por ejemplo, la movilidad jubilatoria. Ahora, en concreto, los jubilados cobran en diciembre el bono para
empatarle apenitas a la inflación, pero enero y febrero ya se rebaja directamente la jubilación porque no van a cobrar bonos, es lo que suponemos, por lo menos del nuevo gobierno. Bueno, no, primero, el bono de 55.000 pesos en diciembre está garantizado porque ya se empieza a pagar prácticamente a partir de hoy. Las pensiones no contributivas ya lo empiezan a cobrar. Ahora, el nuevo gobierno no definió si se mantiene el bono de 55.000 pesos para los haberes más bajos, si se mantiene en enero y febrero. No lo ha dicho, no sabemos. Tenemos que esperar a la asunción de Milei o que el nuevo titular del ANSES o las nuevas autoridades en seguridad social digan qué va a pasar, porque de lo contrario, bueno, son 55.000 pesos menos en enero que cobrarían los jubilados de haberes mínimos respecto de diciembre con una inflación de un 20% superior. Sería la peor de las variantes, el peor cóctel, tener menos ingreso nominal y mayor valor de los precios, de los productos y de los medicamentos y de los alimentos. Esperemos que no, que por lo menos se mantenga. En realidad debería incrementarse el bono en función de la inflación que se está esperando para diciembre, cuestión de que puedan mantener el poder adquisitivo. Miren lo que estamos discutiendo, si se va a mantener o no el bono de 55.000 pesos, porque no ha habido todavía ninguna definición oficial del nuevo equipo económico respecto de ese bono que, insisto, no es para todos los jubilados, son solamente para los haberes más bajos. Ismael, y con estas condiciones que se dan, ¿entraríamos, como dijo Milei, en una estanflación, actividad económica parada o en caída y una altísima inflación? Mira, yo creo que nosotros ya estamos en estanflación. Aquí el peligro que hay no es que estemos en estanflación, sino que estemos en un grado todavía más adverso, que es recesión. No es estancamiento, sino caída de la actividad económica. Se llama recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Evidentemente, con el informe que recién escuchamos, de que están cayendo las ventas, está cayendo el consumo, etcétera, evidentemente estamos entrando ya en una etapa recesiva muy pero muy fuerte. Y estamos entrando con una inflación que se proyecta, si este año vamos a cerrar con una inflación del 170, 180%, y el año próximo podemos ir fácilmente a una inflación del 250, el 300%. No sabemos, pero con una devaluación y liberados todos los precios, evidentemente vamos a tener, por lo menos en el primer semestre, un salto inflacionario que no hemos visto durante los últimos, por lo menos, no sé, de los últimos 20 años, desde el 2002, por lo menos del 2002, que no lo hemos visto. Ismael, muchísimas gracias. Hasta la próxima.